Buenas tardes, soy la doctora Ferreira Cucho Guarnizo, residente segundo año de gastroenterología del Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy hablaremos sobre el diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda para todo el personal de salud. Para tener el diagnóstico de la pancreatitis aguda tenemos al menos que cumplir todos de tres criterios. De esos criterios tenemos el clínico, el laboratorial y el imagenológico. El clínico se caracteriza más que todo por un dolor abdominal tipo opresivo a nivel de epigastrio que se puede heredar a nivel de la espalda. El imagenológico nos ayuda por el tema de ver si hay un cambio en la morfología a través de la ecografía a nivel del páncreas, o también para poder ayudar lo que es el factor etiológico, que uno de los más comunes son los cálculos vesiculares. El laboratorial tiene que tener presente el incremento de 3 veces por encima del valor normal de amilasa y lipasa, teniendo en cuenta que la lipasa de las dos enzimas es la más específica. Eh, Todo paciente que ingresa por emergencia debería cursarse con una ecografía abdominal. Hay que tener en cuenta que el abuso de alcohol en pacientes que consuman más de 5 años es un factor etiológico muy importante en pacientes con pancreatitis. También se debería solicitar un perfil lipídico para ver el nivel de los triglicéridos si todavía no queda muy claro el factor etiológico. O una trigliceridemia mayor a 1000 también es otro factor etiológico de futura pancreatitis. Todo paciente que curse con pancreatitis por encima de los 40 años hay que sospechar de repente de un tumor pancreático. En el momento del ingreso de la emergencia, debemos cumplir algunos criterios. Hay que tomar en cuenta los criterios de RAMS, que se debe evaluar al paciente al ingreso y a las 48 horas. Se toman algunos parámetros que al inicio tenemos la edad, los leucocitos, la glucemia, el IDH, el ACT, y a las 48 horas el hematocrito, el boom de creatinina, el calcio en suero, la presión de oxígeno, déficit de base o secuestración de líquidos. Esto nos va a ayudar más que todo para predecir la severidad de la pancreatitis. Tenemos en cuenta de que si cumplen al menos uno de tres de estos criterios, se podría considerar que dentro de una pancreatitis leve. Si es mayor a tres de los criterios, la mortalidad incrementa, y si vemos que están presentes al menos más de 6 criterios, la mortalidad puede aumentar hasta un 40%. Los signos de alarma de la pancreatitis hay que tener en cuenta cuatro parámetros. Tenemos los parámetros clínicos, parámetros radiológicos y parámetros analíticos y escalas pronósticas. Dentro de los parámetros clínicos tenemos lo que es la defensa abdominal, el derrame pleural, la alteración del nivel de conciencia. Dentro de los parámetros radiológicos tenemos el derrame pleural, líquido libre peritoneal, y dentro de los parámetros analíticos tenemos el incremento del PCR, el ascenso progresivo que se puede dar a partir de las 48 horas, el hematocrito por encima de la concentración de 44%, la presencia de procalcitonina, y no hay que dejar de lado las escalas pronósticas, que en ellos tenemos el Apache, cuando la puntuación es mayor a 8, el Ransom mayor a 3, Ibiza mayor a 2, y con base que el paciente cumple con alguno de estos criterios, se le podría considerar una pancreatitis aguda potencialmente grave. Por eso todo paciente que ingrese por emergencia es muy importante que debe cursar al menos con una radiografía de tórax, un análisis de gases arteriales y ver el pronóstico entre el inicio y las 48 horas de evolución. El score Marshall nos ayuda más que todo para ver los grados de severidad de esta pancreatitis. En eso tenemos que ver que puede haber, está presente tres tipos de fallas. Entre ellos tenemos la falla respiratoria, renal o cardiovascular. En la falla respiratoria hay que tener en cuenta el PAFI. Cuando el PAFI tiene una caída o es menor a 300, ya estaría acusando al paciente con una falla respiratoria. En el caso del renal, cuando la creatinina está por encima de 1.9, estaría acusando con una falla renal. O cardiovascular, si vemos que la presión sistólica es menor a 90 y que no responde a fluidos, también podría estar acusando con una falla cardiológica. Esto nos va a ayudar bastante, como lo dije hace un momento, con el tema de la severidad. Se dice que es una pancreatitis aguda leve cuando el paciente no cursa con falla orgánica o no hay presencia de colecciones a nivel pancreático, y eso se va a través de la ecografía. Vemos que es una pancreatitis aguda moderadamente severa cuando la falla de órgano es transitoria. Eso quiere decir cuando dura menos de 48 horas o hay presencia de complicaciones locales, ya sean colecciones líquidas o colecciones necróticas, o hay complicaciones sistémicas cuando se reagudiza cualquier comorbilidad que el paciente pueda tener. La pancreatitis aguda severa se ve cuando hay una persistencia de falla de órgano por encima de las 48 horas, ya sea una falla renal, cardiovascular o una falla respiratoria. Dentro del tratamiento es muy importante tener en cuenta lo que es la hidratación, la analgesia y la nutrición.
Dentro de la hidratación, tenemos en cuenta que en emergencia lo que más contamos es con suero fisiológico, cloruro de sodio, a diferencia de la lactotonurrilla, que no es muy frecuente verlo muchas veces en la emergencia. Es muy importante, antes se tenía la idea que la fluidoterapia debía ser de manera agresiva. Hoy se sabe que la fluidoterapia debe ser de manera moderada, ¿no? Y debe estar dirigido a cumplir ciertos objetivos clínicos, que tenemos la frecuencia cardíaca por debajo de 120 latidos por minuto, la PAN de 65-85 milímetros por mercurio y la diuresis debe cumplir al menos 0.5 milímetros por kilogramo por hora. Y los objetivos bioquímicos se van a ver más que todo en la disminución del hematocrito, que sea por debajo del 44%, el urea creatinina, y los objetivos invasivos que en sí no lo hacemos mucho por emergencia, pero igual hay que tener en cuenta la presión venosa central. La diferencia entre uno y otro es que la lactoturría ayuda a evitar lo que es la acidosis por hipercloremia, reduce también los mediadores inflamatorios y también tiene un efecto inhibidor del lactato en las células inflamatorias. El suero fisiológico cloruro de sodio de por sí no incrementa la mortalidad, tampoco incrementa la estancia hospitalaria y tampoco resiste a las 48 horas, por eso todavía se sigue utilizando y con tranquilidad porque al paciente tampoco le va a generar mayor problema. Dentro del tratamiento analgésico hay que tener en cuenta el uso de opioides, AINES, inhibidores de la COX-2. De eso, el tratamiento que más usamos normalmente en emergencia, como sabemos, es el tramadol, que a veces lo podemos usar con dimedrinato para bajar un poco las náuseas, con su clorito y que sea de manera horaria, porque tenemos en cuenta que el dolor pancreático es un dolor bastante fuerte y que muchas veces el paciente se puede sentir nada bien presentando. En el tema de la nutrición, hay que tener en cuenta que la nutrición tiene que ser lo más antes posible. Se dice que una pancreatitis aguda leve, el paciente ya debe empezar a comer dentro de las 24 horas, más aún si el paciente ya no está pasando con dolor y tiene ruidos hidroaéreos positivos. En aquella pancreatitis aguda severa, sí el paciente puede de repente empezar a iniciar la alimentación a partir de las 72 horas. Se debe predecir que la vía enteral sea mejor a diferencia de la parenteral. En el caso que se pueda utilizar una sonda nasoyunal es aquellos pacientes que estén cruzando con gasoparesia, hilio o obstrucción a nivel del tracto de salida duodenal. Se dice que te tienen que tener en cuenta que la nutrición enteral sea más importante que la parenteral porque de esa manera ayuda a la pérdida de la permeabilidad de la mucosa intestinal y asimismo la translocación bacteriana. Dentro de las complicaciones de las colecciones pancreáticas tenemos que se pueden dividir por semanas. Dentro de las primeras semanas puede estar presente tanto las colecciones líquidas como las colecciones necróticas y luego a la pasada de las 4 semanas esas colecciones líquidas se pueden agrupar y generar lo que se conoce como el pseudoquise pancreático y las colecciones necróticas pueden cruzar con lo que es la necrosis encapsulada o también algo. Dentro de las conclusiones hay que tener en cuenta la hidratación, la analgesia y eso sería todo hasta una siguiente oportunidad. Gracias.